Dicen que la brujería puede entrar en tu vida sin que te des cuenta. A veces los trabajos de brujería no vienen de extraños, sino de alguien muy cercano a ti. Y solo basta con una comida, un regalo, o el rencor disfrazado de silencio para hacerte daño sin tocarte. Y lo que estás a punto de escuchar, muchos lo llaman brujería. Pero como siempre, la última palabra la tienes tú. Comenzamos. Traté de hacer un amarre de panteón y me salió muy mal. Todo esto que voy a contarles es real. Lo viví yo. Y aunque me avergüenza decirlo, creo que alguien tiene que escucharlo, para que no cometa el mismo error que yo. Yo tenía 27 años cuando me obsesioné con mi vecina. Se llamaba Mariana, pongámosle así. Era preciosa. Vivía cruzando la calle y desde que se mudó no dejaba de pensar en ella. Le hablaba, la saludaba. Le invitaba a un café, una caminata, lo que fuera. Pero siempre me decía que no. Al principio pensé que era tímida, luego que no era su tipo, pero la verdad es que simplemente no quería nada conmigo. Y yo no aceptaba eso. Me metí a internet, vi videos, publicaciones, y una noche en un grupo de Facebook vi algo que decía: amarre definitivo, ritual con muerto. Harás que cualquiera caiga rendida a tus pies. Al principio me dio miedo, pero la desesperación puede más. El ritual pedía varias cosas, pero lo más importante era esto: tierra de panteón, de un muerto reciente, y no cualquier parte. Había que tomarla de la zona de la cabeza, justo en la madrugada, cuando el alma aún sigue cerca. Fui en el día al panteón. Hablé con el velador, le di dinero, le dije que quería hacer una ofrenda. Obvio no le conté todo. Él me dijo: la tercera fila, la lápida más nueva, lo enterraron ayer. Me cobró por dejarme entrar a las 3 de la madrugada y yo regresé esa noche. Esa madrugada fue como entrar al infierno. Yo llevaba una bolsita negra, una cuchara de metal, una veladora. Caminé solo entre las tumbas. El aire era helado. Todo estaba en silencio. Cuando llegué a la lápida me temblaban las manos. Saqué tierra de donde debía estar la cabeza. Sentí un escalofrío horrible, un frío que se metía por los huesos. Era como si alguien me estuviera observando desde adentro, como si esa tierra estuviera cargada de energía. Regresé a casa y en mi cuarto hice el ritual. Veladoras rojas, hilo rojo, fotos de ella y mías, algunas editadas porque nunca quiso tomarse una foto conmigo, un perfume mío y otras cosas que no mencionaré. Pero lo peor fue usar la tierra del muerto. Cuando la puse en el centro del círculo, la temperatura bajó de golpe. Sentí que alguien más estaba ahí. Se apagó una veladora y otra parpadeó. Y yo solo terminé como decía el texto. Tenía que tirar esa tierra, ya preparada, donde ella la pisara, y así se le pegaba al muerto, y la haría pensar, soñar, desearme, sin saber por qué. A las 5 de la mañana salí y puse una pequeña montaña de tierra justo al frente de su banqueta, donde ella pasaba a diario para ir a trabajar. Me regresé a dormir. Pensé que todo iría bien, pero no. Al poco rato de dormir sentí que el colchón se hundía. Clarito escuché los resortes, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. No podía moverme y luego abrí los ojos de golpe. No había nadie, pero la marca de que alguien se había sentado quedó ahí. Los días pasaron y Mariana seguía igual, fría, distante, no me hablaba, no me volteaba a ver, pero algo sí había cambiado. Mi casa ya no era normal. Las cosas se comenzaron a caer solas. La televisión se encendía en la madrugada sin ninguna razón. Las luces a veces se apagaban solas. Me tocaban la puerta, pero no era nadie. Hasta la regadera se abrió una noche sola y comenzó a salir agua helada. Luego empezaron los sueños. Un hombre, muy enojado, me gritaba que no lo dejaba descansar en paz.
Su cara estaba llena de tierra. Se sentía una presencia aplastante. A veces se arrastraba por el piso de mi cuarto en los sueños, jadeando. Yo despertaba bañado en sudor, con miedo como un niño. Y cada noche era peor. Comenzaba a escuchar pasos en mi casa, puertas que se azotaban, objetos que cambiaban de lugar. Una madrugada desperté y todas mis ventanas estaban abiertas, aunque las había cerrado. Otra madrugada fue peor. Desperté sin razón y lo vi. Estaba en la puerta de mi cuarto, asomándose. Un hombre alto. Se asomaba por la orilla. Cuando me moví, él se apartó. Pensé que alguien se había metido, pero cuando fui a revisar, solo estaba yo. Supe que todo eso no era normal. Así que fui con un brujo. Me leyó las cartas, tocó mi pecho, me miró a los ojos y me dijo muy seguro: tienes un muerto pegado. Está muy enojado contigo. Lo sacaste de su lugar, le diste órdenes y ahora no quiere irse. Comenzamos un mes entero de rituales. Uno de ellos incluía dejarle comida al muerto. Otra noche tuvimos que sacrificar un animal pequeño para alimentarlo y que se calmara. Me hacía limpias con huevos negros, ramas secas, hierbas que olían horrible. Una vez mientras me limpiaban, el brujo se desmayó. Dijo que el muerto no quería soltarme. El ritual final fue el más fuerte. Tuvimos que regresar al cementerio, a la misma tumba. Me vestí completamente de blanco. Pagué al velador otra vez. Y ahí, entre las lápidas, hicieron un círculo con sal y velas. Me comenzaron a golpear con ramas, me escupieron aguardiente, me rompieron la camisa. El brujo gritaba el nombre de aquel difunto, ordenándole que me soltara. Yo lloraba del miedo, sentía que me quería llevar. Pero cuando terminó, por fin sentí silencio. Un silencio que no tenía hace semanas. Desde entonces, gracias a aquel señor, ya no sueño con él. Mi casa está en paz. Las luces ya no se apagan solas. El colchón no se hunde, las puertas no se azotan. Y Mariana siguió sin hablarme. ¿Y saben qué? Está bien. Lo aprendí de la peor manera. Los amarres son peligrosos, y más si se hacen con difuntos. Porque no solo estás forzando la voluntad de alguien, estás profanando el descanso de alguien más. A mi tío le quitaron la vida con brujería y nadie supo quién fue. Nunca supimos quién lo hizo, pero sí sabemos que no fue una enfermedad o un accidente, ni algo que los médicos pudieran explicar. A mi tío lo acabaron con brujería. Y aunque en el pueblo nadie lo dice en voz alta, todos lo saben, porque mi tío tenía muchos enemigos, demasiados. Esto ocurrió por el 2007, ya hace muchos años, en un ejido cerca de Monterrey. Mi tío Miguel vivía solo en su terreno con varios animales y algunas siembras. Era un hombre fuerte, sano, trabajador, pero muy duro de carácter. Tenía conflictos con medio mundo, vecinos, primos, mujeres despechadas. Hasta con sus propios hermanos se andaba agarrando. Así se fue ganando enemigos. Y entonces, sin que nadie entendiera por qué, empezó a cambiar. Todo empezó con cosas pequeñas. Primero en su casa empezaron a aparecer gusanos, sin razón, en la cocina, en la sala, incluso en su cama. Gusanos blancos, retorciéndose, saliendo de grietas donde no tenía que haber humedad. Mi tío decía que era por la temporada, por la tierra. Pero una tarde, mientras comía con nosotros, él se sacó un gusano del oído, como si algo le picara adentro. Yo lo vi, era real. Después de eso empezó a cambiar. La casa ya no olía normal. Primero era un aroma leve, como a un animal mojado,
y luego a podrido. A los meses su casa entera apestaba a tierra vieja, a azufre, carne pasada. Y aunque lavara, aunque trapeara o fumigara, el olor siempre seguía ahí. Y luego el aroma comenzó a salir de él, de su ropa, de su piel, como si se estuviera pudriendo desde adentro. Empezó a pelearse con todos, aún más. Esto hizo que la familia se alejara. Después su cuerpo empezó a apagarse. Le comenzaron a doler los huesos, los músculos. Se le hinchaban los pies. Comía y vomitaba. Lloraba sin razón, perdió peso. Perdió el brillo en los ojos. Perdió todo. Fuimos con médicos, nada. Le decían que era estrés, depresión, infecciones, pero ningún tratamiento le funcionaba. Luego fuimos con brujos. Uno dijo que tenía amarre invertido, otro que alguien le había enterrado cosas, otro que no había nada. Nadie coincidía. Hasta que un brujo viejo de los que ya no quedan nos dijo: a usted lo enterraron en un cementerio. Esto es tierra de panteón, y la trae pegada en el alma. Por varias semanas le hizo algunos rituales, pero el que más me impactó fue este. Nos llevó a un río escondido, donde caía una pequeña cascada. Mi tío ya ni siquiera hablaba, solo lo miraba con los ojos vacíos. El brujo lo metió al río, y ahí bajo la cascada el brujo le lavó la cabeza con agua corriente, mientras recitaba cosas en voz baja. Ahí vi que del cuero cabelludo de mi tío empezó a caer tierra. Sí, mucha tierra, oscura, mojada. No venía del río, venía de él, de su cabeza. Era como si la trajera por dentro. Cuando vio esto, el brujo se puso pálido. Esto ya no se puede sacar. Lo trabajaron bien fuerte. Ya no hay nada que hacer. Esa noche mi tío vomitó lodo. Y a los pocos días falleció. Nunca supimos quién lo hizo. Pero yo sé que fue brujería. No hay otra explicación lógica. No hay forma de que alguien pueda irse así, con tierra y gusanos saliendo del cuerpo, con tierra en los pulmones. Mi tío se fue con los ojos llenos de miedo. Esta fue la experiencia de mi familia. Buenas noches, audiencia. No sé si alguien me crea, pero estuve a punto de fallecer por algo que no se ve, que no se puede explicar. Durante meses sentí que alguien me estaba destruyendo desde lejos. Y sí, era brujería, brujería negra. Lo supe cuando empecé a vomitar cabello y a soñar con una mujer que me quería ver bajo tierra. Pero todo esto empezó mucho antes. Yo tenía 35 años. Estoy casada con un hombre que amo profundamente. Él trabaja en una oficina y siempre ha sido muy transparente conmigo. Me contaba todo, incluso de una compañera que lo buscaba de una forma insistente. Una mujer joven, como de 29 años. Al principio era solo coquetería. Le dejaba dulces, le hacía preguntas personales. Incluso una vez le dijo que si su esposa, o sea yo, no lo valoraba, que él merecía algo mejor, alguien más joven. Mi esposo la rechazó siempre. Me contaba todo con sinceridad. Una tarde ella le regaló un chocolate. Eran dos, según dijo. Uno para él y otro para mí. Pero el mío venía marcado con una rayita en la envoltura. Le dijo que no se lo tenía que comer él, que solo era para mí. Me lo comí. Y desde esa noche empecé a tener migrañas raras, de esas que llegan de pronto como si una presión fuerte me apretara el cráneo. Luego comenzaron las náuseas. Todo esto no era muy frecuente, me daba de vez en cuando. Pasaron los días. Una ocasión mi esposo llegó con un pan que la misma chica le había dado. Le dijo que era para mí,
que sabía que a su esposa le gustaban los panes de canela. Y era cierto, así que me lo comí. Me lo estaba comiendo, pero encontré un cabello larguísimo en el relleno. Me dio un poco de asco, sí, pero no lo asocié con nada raro. Lo saqué y me terminé comiendo el pan. Sin embargo, esa noche fue diferente. No tuve un sueño normal. Tuve una pesadilla donde estaba en un cuarto oscuro. Y ahí aparecía una mujer, sin rostro. Me apretaba el cuello con fuerzas mientras me decía al oído cosas que no entendía. Me desperté tosiendo, ahogada, asustada, y con un dolor horrible en el pecho, como si algo se hubiera sentado encima de mí mientras dormía. Día tras día me fui apagando. Mis emociones se fueron como cuando se va la luz. Dejé de sonreír. No tenía ganas de nada ni de hablar. Me costaba trabajo concentrarme, sentía un cansancio que no se me quitaba con nada. Como si mi cuerpo estuviera envejeciendo a una velocidad espantosa. Luego comenzaron los dolores musculares. No eran normales. A veces los brazos se me entumecían sin razón, o las piernas me temblaban como si me fuera a caer. Cuando intentaba dormir me daban punzadas en las costillas o un ardor en la nuca. Fui con doctores, me hicieron estudios, todo salía bien. Me mandaban a casa con vitaminas. Hasta que un día vomité. No comida, no bilis, solo agua amarga con cabellos, pocos cabellos largos, oscuros, que se me quedaban atorados entre mis labios, entre la garganta. La sensación fue asquerosa. Resbalaban en mi garganta. Tuve que meter los dedos para jalar algunos. Yo gritaba del asco. Mi esposo me sostenía el cabello mientras yo lloraba frente al inodoro. Fue una de las escenas más humillantes de mi vida. Después de eso, ninguna comida me pasaba, pues de repente, así de la nada, aparecían cabellos en ellas. Incluso un café. Me servía una taza, veía que estaba limpia. Y al tomar el primer sorbo, un cabello flotaba, siempre, en cada comida, cada bebida. Al principio era solo uno, pero después varios, pegados entre sí como si vinieran de una misma raíz. Empecé a pensar que me estaban volviendo loca. Dejé de comer. Bajé 12 kilos en pocas semanas. Ya no tenía fuerza para levantarme. Mis piernas dejaron de responder por aquellos espasmos. Mi esposo era quien me ayudaba. Tenía que llevarme al baño en brazos. Yo no podía moverme, no dormía. Y cuando dormía eran pesadillas. Siempre la misma mujer. Siempre apretándome el cuello. A veces me hablaba. Me decía que quería verme bajo tierra. Que yo le estorbaba. Mi esposo y yo estábamos desesperados. Él faltaba al trabajo, lloraba. No quería dejarme sola. Me llevó a hospitales, clínicas. Nadie tenía una respuesta. Hasta que una enfermera muy discretamente me dijo: esto no es normal. Busquen ayuda de otro tipo. No creíamos tanto, pero lo hicimos. Fuimos con varios brujos. Y la verdad, todos coincidían en lo mismo. Te están trabajando con brujería. Te dieron de comer algo. Pero no sabíamos quién era. Hasta que uno de los brujos, el más fuerte, un señor ya grande, nos propuso hacer un ritual con una deidad. Un espíritu que revelaría en sueños la identidad de quien me estaba haciendo daño. Pero antes de eso hicimos un ritual, para sacarme un poco de aquella maldad. Hicimos todo esa misma tarde. En el patio hicimos un círculo de tierra, velas negras y demás cosas. Él tenía una mezcla de hojas. El aroma era riquísimo, pero cuando lo aspiré comencé a vomitar todo. Pero no comida otra vez, sino cabellos. Muchos, parecían mechones. El señor tenía que meter la mano para jalarlos. Fueron los minutos más espantosos de mi vida. Nos aterrorizamos, pero me sentí mejor. Esa noche soñé con alguien. La vi tal cual. Era la compañera de mi esposo. Vi su rostro, sus ojos.
Ella se sentaba en el escritorio de enfrente y sonreía mientras me veía sufrir. Era ella. Cuando le dijimos al brujo, él solo dijo: «Te lo dije, era una mujer joven, menor que tú». Comenzamos los rituales de limpieza. Uno fue particularmente brutal. Otra vez me dieron a oler esas hojas. Olían muy bien como a eucalipto mezclado con canela. Pero de nuevo, cuando las olí vomité como nunca antes en mi vida, mucho más que aquel día. Ahora eran montones de cabellos negros mojados. El brujo empezó a jalar desde mi garganta. Sentí que se me venía el alma. Me faltaba el aire, mi esposo gritaba. El brujo oraba y los cabellos seguían saliendo. Llenaron una jícara entera. Después de eso me desmayé. A la mañana siguiente me desperté como si me hubieran vuelto a la vida. Dormí sin pesadillas, mi cuerpo no dolía. Me sentía ligera, con hambre. Mi esposo me dijo que mientras estaba desmayada me hicieron más rituales. Los siguientes días comí, caminé, me reí. Había vuelto. Pasaron los meses, recuperé el peso, el brillo en los ojos, el alma. Volví a ser yo, pero una versión más fuerte. Ya no soy la misma. Ya no me dejo de nadie. Aquella mujer siguió en la oficina un tiempo más. Nos seguía regalando comida, pero ya no la aceptábamos. Su actitud con mi esposo cambió. Se volvió más fría, más solitaria. ¿Y saben algo? Aquel brujo me dio la opción de poder devolver aquella magia negra. Pero no lo hice. Ustedes hubieran regresado a aquel trabajo de brujería. Yo no, porque aunque estuvo a punto de llevarme bajo tierra, no le deseo este infierno a nadie. Audiencia, díganme algo. ¿Qué les está pareciendo este episodio hasta ahora? Después de lo que han escuchado, ¿creen en la brujería? ¿Qué historia te impactó más? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y antes de pasar al último relato, recuerden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir el episodio para llegar a más gente. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen, porque lo más inquietante aún está por comenzar. Mi nombre es Santiago, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. No sé cómo empezar esto sin que parezca mentira, pero me da miedo recordar lo que vivimos mi hija y yo. Yo tenía 32 años cuando me separé del papá de mi hija. Nunca nos llevamos bien, ni con él ni con su familia. Pero la que más problemas me dio fue su mamá. Nunca me quiso. Me decía cosas feas a cada rato. Me hacía menos, me señalaba de todo. Cuando nos separamos yo sentí un alivio. Pensé que al final quitaría de encima todo eso, pero no fue así. Unas semanas después de que mi ex se fue de la casa, cosas raras empezaron a pasar. La primera fue una noche que escuché un golpe en el patio, como si hubieran aventado una piedra. Salí, pero no había nada. Pero al día siguiente había una bolsa pequeña, negra, amarrada con un hilo rojo, junto a la barda. Pensé que era basura. La tiré sin revisarla. No le di importancia. Pero no fue la única vez que encontré cosas en mi patio. Pasaron los días y cada semana aparecía algo nuevo. Hasta una vez una gallina, en el baldío de al lado. Tenía algunos signos extraños. Otras veces encontraba en mi banqueta signos dibujados con tierra. Siempre de noche, como si alguien lo aventara desde la calle. O llegar a dibujar en la madrugada. Nunca me importó. Pero luego comenzaron los cambios en mi casa. Primero fue el aroma. Por más que limpiaba, trapeaba con cloro, prendía incienso. El ambiente se sentía pesado, húmedo, como a carne descompuesta. Después la comida se echaba a perder en el refrigerador.
Compraba carne fresca y el otro día amanecía negra. Olía raro. Hasta el agua nos sabía amarga a mí y a mi hija. Ella tenía 9 años en aquel entonces. Y ella también empezó a cambiar. Ya no dormía bien. Tenía ojeras. Me decía que en la madrugada una señora con velo la veía desde la puerta de su cuarto. Lloraba por las noches. Le ganaba en la cama, cosa que nunca le pasaba. Yo también empecé a sentirme mal. Dolores de cabeza diarios, tristeza, sentía náuseas. Estaba cansada todo el tiempo. Tenía una sensación de pesadez, de que algo se movía dentro de la casa, pero nunca lo veías. Un día fuimos a visitar a mi ex-suegra, pues quería ver a la niña. Ella estaba muy tranquila, muy sonriente. Me decía que cómo me iba y yo le contaba. Y ella se burlaba. Antes de irnos me ofreció una planta en una maceta de barro. Me dijo, llévatela, para que tengas algo verde en tu casa, como burlándose. Mi hija la quiso y yo la acepté. Ahí empezó lo peor. Esa noche se apagaban y se prendían las luces solas. Pero no era la electricidad. Se escuchaba como alguien apretaba los interruptores. El foco del baño estalló sin razón. La planta que estaba en el patio, a la mañana siguiente amaneció seca. Pasaron 3 días y la situación fue insoportable. Entonces una vecina me recomendó a un santero. No era como los brujos que había visto antes. Este hombre hablaba firme, sin rodeos. Entró a mi casa y desde el primer momento miró todo en silencio y luego me dijo que algo estaba ahí. La brujería está dentro de tu casa y no viene desde ahorita, esto lleva tiempo, me dijo. Ese mismo día trajo a 2 santeros más. Esta tarde empezaron una ceremonia completa. Limpieza con ramas, chiles, copal encendido, oraciones que no entendí. Bañaron la casa en humo. Revisaron esquina por esquina. En el cuarto de mi hija dijeron que la energía era más densa, pero que no venía de ahí, que habían enviado a alguien. Estuvo recorriendo la casa y fue entonces que se detuvo frente a la maceta. Él me miró y me dijo, aquí está la raíz. Me temblaron las manos mientras cavaba la tierra. Yo le ayudé, la removí con una cuchara, hasta que sentimos algo duro. Escarbamos un poco más y ahí estaba. Un pequeño frasco como de Gerber, de vidrio. Estaba sellado con cera negra, lleno de alcohol. Adentro había fotos mías y de mi hija, enredadas con hilos negros, con alfileres clavados en los ojos y en la boca. Lloré. Lloré del miedo, del coraje, de la impotencia. El santero no dijo mucho. Agarró el frasco con cuidado, lo envolvió y me dijo, esto es magia negra. Es fuerte, pero lo vamos a romper. Hicieron un último ritual con fuego, humo, cantos, dieron ofrendas. Y esa noche, por primera vez en meses, dormimos tranquilas. Desde entonces todo cambió. El olor se fue, la comida ya no se echaba a perder. Mi hija volvió a dormir bien y ya no vio a aquella mujer. Y yo sentí que podía respirar de nuevo. Si me hubiera tardado, no sé qué hubiera pasado. Nunca más volvimos a hablar con la abuelita de mi hija. Nos cambiamos de casa. No todas las agresiones son con gritos o golpes. A veces el veneno viene en una forma que no se ve. Mil gracias a todos por escucharme.